¿Por qué creéis que no pasó lo mismo que el 2021 en esta primera vuelta? Porque, por lo que he estado viendo, como bien has comentado, el pueblo joven salió a las calles a votar en masivo y consiguió una gran ventaja en la primera vuelta Petro en relación al segundo, y sin embargo en esta ocasión no ha habido tanta diferencia con respecto al año anterior. Cierto es que sí se ha conseguido cerca de 1 millón de votos más, si no recuerdo mal, aproximadamente, con respecto al año 2021, pero no se ha conseguido esa masividad que se notó en años anteriores. ¿Por qué creéis que ha podido suceder esa...? Yo creo que es por la estrategia de marketing que utilizaron. Ellos me parece que utilizaron pues varias estrategias, pero una era muy sumergida, ¿sí? Realmente lo que nos han informado es que la inversión que se ha hecho en inteligencia artificial en redes sociales ha sido certera, puntual. Por eso, pese a que nosotros seamos de izquierda, recibimos todos los días información del tigre. O sea, no, y lo rechazo y tal, y rechazo. Mañana, otra vez, 5 banners ahí. O sea, la inversión que están haciendo es bestial. Y me parece que a mí, Ronald Ruiz, en mi opinión, me parece que ese fue el error de la campaña de Cepeda, de dormirse en los laureles pensando que ya lo teníamos y que los jóvenes otra vez y que porque es que ya llevamos un proceso, llevamos una tendencia y el tema de las elecciones, por lo menos en Colombia, se ganan el día de la elección. En todo ese transcurso de tiempo para llegar al día de la elección está todo eso. O sea, ¿por qué quedó Petro? Porque hubo bombardeo de redes sociales. Petro, la marca Petro. Pero yo creo que en nosotros como pueblo nos hemos confiado y vemos, o sea, como, a ver, ejemplo, yo estoy acá y veo las marchas que salen en apoyo al gobierno y entonces uno ve multitud de gente que está apoyando, entonces uno dice, no, pues esta gente va a votar, no es que ya tenemos o sea, se queda presidente en primera. Acá, por ejemplo, a nosotros nos pasó, nosotros estábamos tan confiados que nosotros en primera vuelta nosotros no hicimos nada de movernos hacia un lado, hacia otro, ni nada. Pero entonces esta vez cuando fuimos a ver y que pues ya no habíamos pasado en primera vuelta, entonces dijimos, no, hay que pellizcarnos, hay que hacer algo, hay que movilizarnos, hay que invitar a la gente y todo. Vaya sorpresa, nos encontramos cantidad de gente que quiere votar por Cepeda, pero no han inscrito la cédula. Entonces así mismo pasa en Colombia, mucha gente sale, acompaña, apoya las marchas, pero o nunca han votado o no han hecho ni el menor esfuerzo, por lo menos diría yo, campesinos e indígenas, de ir y sacar sus documentos debido a la dificultad que genera la movilización hacia donde les toca las partes de las veredas y todo llegar a la parte rural. Es que es algo complejo. Lo podemos ver cómo se ha movilizado la salud allí en los lugares más recónditos de Colombia, donde ha llegado Petro, pero si así era con lo de la salud, entonces imaginémonos con lo de la registraduría, que ese es otro problema que tenemos, el registrador nacional, que tampoco es una persona transparente que haga su trabajo debidamente como lo debe de hacer. Sí, también estuve viendo que hubieron como 800.000 votos de gente fallecida, gente... Y que aparte dan una mala información también, o sea, es que no se sabe ni siquiera realmente. Nosotros, acá en Murcia, contamos los votos, estuvimos ahí pendientes y todo, y a nosotros nos pasaron la información de que acá había perdido Cepeda, y el Cepeda había ganado con 58 votos de diferencia acá. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo así? Pero si es que nosotros fuimos jurados, contamos los votos y cómo que entonces ahí mismo, listo, nos volcamos al consulado. Entonces el consulado ahí se nos pasó la información correcta. Entonces no sabemos qué pudo haber pasado en otras regiones. Se juega la desinformación siempre. Claro, yo es la forma de poder jugar al despiste con
primero con los votantes y segundo con las elecciones, porque al final es una forma de jugar al despiste, al gato y al ratón, de, ay, no, ha ganado, en este caso, Abelardo, ay, no, ha ganado, en este caso, Cepeda. Crea Al caos. final, claro, crea un caos. Correcto. Yo al final, dentro de la idea de que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, también desde un punto de vista interno, o sea, al final, aunque esté aquí, pues pienso que soy interno siendo colombiano y que vivir la situación. No penséis que tenga nada bueno que aportar la oposición o que haya podido aportar todos estos años que ha estado gobernando. O sea, no hay algo bueno que digáis, bueno, al menos hicieron esto bueno, o por lo menos apoyaron en este sentido al pueblo. No, bueno. La oposición. De la Sí. derecha yo lo que admiro es la organización. Sí. Porque al final, o sea, la duda que me surge a mí, porque al final sí, el miedo a salir a pelear por lo que es de cada uno siempre va a estar, pero si entre las familias se hablan y saben que todos parten de la misma idea, al final se juntan todos y el miedo debe de desaparecer. O sea, después de tantos años que ha estado manteniendo el gobierno la oposición, también el saber si algo bueno, pienso yo, o sea, no sé, desde la idea de que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, algo bueno pienso yo que han tenido que hacer, ¿no? Mira, que yo me cuestiono, o sea, yo pienso y a veces cuando llegan personas y me preguntan y me dicen esa parte, entonces, y ellos, los colombianos, dicen, ¿te acuerdas cuando en Colombia se podía andar por las carreteras, ir a las fincas, ir a tal parte y ya no salía la guerrilla y ya no salía nadie y nos mataban y nos quitaban nada? Y entonces yo le decía, sí, ¿se acuerda que en ese tiempo cuántas personas aparecieron muertas? ¿Se acuerda que ya se ha descubierto que hubieron hornos crematorios? ¿Se acuerda que en ese tiempo iban y mataban a los campesinos únicamente por darles un vaso de agua, sea la guerrilla o sea paramilitares? Los que se llevaban la peor parte eran los campesinos. Pero no era solo eso, sino que los hacían pasar como grupos armados de la guerrilla. Entonces, yo digo, ellos ven esa parte buena del gobierno y creen, porque sí, se andaba por todas partes, pero estaba minado de paramilitares, del mismo Estado que asesinaba a sus campesinos, a su gente, porque eran, o sea, entonces ahí yo digo, ¿eso le parecía a usted bueno? Claro, porque no era su hijo, porque no era su familiar, porque no era alguien cercano, entonces es ahí donde usted dice que era parte buena. Otra parte buena de que nos tocó con la derecha, la ley 100, o sea, la que nos dañó todo a nosotros. Recordemos que ahí fue donde vinieron las EPS, que ahora mi madre fue una de las personas víctimas del problema de la salud. Mi mamá iba al médico porque tenía un dolor, un año asistiendo donde el médico y faltando 3 meses nos dice, tu madre tiene un cáncer, está invadida y se va a morir. Claro. Y en 3 meses se muere. Efectivamente en 3 meses se murió. Pero el último día que la llevamos al centro, a la clínica, el médico ni siquiera le importó y dijo, señora, quédese quieta, si no, no le hago nada. ¿Pero por qué? Si ella estaba muriendo de un dolor. Claro, yo al final lo traslado a la idea de que me puedo poner, a lo mejor no es el ejemplo más tal, pero lo traslado a la idea de, por ejemplo, aquí en España, como pudo ser en la época de Franco, hablo ya de palabras mayores, o como en Alemania pudo ser Hitler, que al final, dentro de todo lo gran malo que pasó, Alemania era una potencia a nivel mundial. Dentro de todo lo malo que pienso que la gran parte que era mala, pero ahí estaba Alemania como potencia. A lo que me refiero, que al final pienso que después de tantos años, a lo mejor algo bueno tuvo que haber ahí que aguantó tanto. O sea, yo estoy diciendo que de pronto las personas lo ven desde ese punto de vista. Sí. Estoy mostrando lo bueno que ven las personas, pero desde el punto de vista de una persona que lo ha vivido, lo analiza y dices que no hubo nada bueno. Y no hubo nada bueno porque que nos roben los recursos de nuestro país y se los den a otro país para que se enriquezca, pero el pueblo cada vez más pobre. Sí, la obra de mano en nuestro país la pagan súper barata. O sea, somos tercerizados. A nosotros una empresa no nos contrata directamente, nos tercerizan. ¿Cuántos nos están robando? Pero es que
hay empleo, es que hay mucho empleo y todo. Sí, hay empleo en el gobierno de Uribe, hubo empleo, sí, pero vaya, mire, ¿qué clases de empleo? Entonces ahí es donde uno ve que toda la cantidad de gente que hay informal ahora es causa de todos esos gobiernos que venían de atrás. Claro. Entonces, si pueden los colombianos, si pueden los colombianos decir cosas buenas de los gobiernos y por eso se apegan y por eso defienden esos gobiernos. Pero de pronto es que o no se han sentado a analizar o no les ha pasado a ellos lo que le han pasado a muchos y entonces desde ahí lo ven bueno. Claro. Yo, por ejemplo, yo me diría, ay, es que por las carreteras no pasaba nada. Pues, si es que yo no tenía ni con qué irme de viaje. Claro. No me iba a pasar nada porque estaba en mi casa. Mira que ahora en psicología, sociología, hay un ay, se me fue la palabra. Un campo. Sí, no, una Corriente. cuando pasa cuando hay algún problema de la psiquis en la persona, se me fue la palabra. ¿Sí? Bueno, la película es la de Django Desencadenado, es que se me vino a la cabeza. ¿Se acuerdan de esa película? Uh-huh. Leonardo DiCaprio era el terrateniente ultraderechista del sur de Estados Unidos que tenía los esclavos negros y los colocaba a pelear y todo eso. Y tenía un capataz negro, ¿sí?, que esclavizaba a sus propios negros. Uh-huh. Y se creía el rey, la mano derecha de Leonardo DiCaprio, que ahí se llamaba Calvin Candy. Es el fenómeno Candy. Ese es lo que se habla ahora en psicología y sociología. De cómo una persona de clase social baja cree que psicológicamente está y es aceptada por la clase social alta, por el hecho de esclavizar también a los suyos. Cuando realmente te están usando, cuando te están usando de lo mismo. Y te van a seguir humillando, porque ahí el Leonardo DiCaprio lo humillaba, ¿sí? Pero el otro se sentía importante y seguía esclavizando a sus propios. Pero eso se puede. Sí. Yo me voy a Colombia. Sí, es que pasa. Por ejemplo, claro, en la parte militar, saber a soldados que por tener solamente un cargo de dragoneante, porque no podían avanzar más, que era un soldado raso, entonces no podían, porque no podían entrar ahora a la academia ni nada de eso, porque no tenían los recursos, porque allí solamente entraban la gente que tenía dinero. No le dan el acceso. Ahora con Gustavo Petro, todos pueden entrar a la academia, todos. Entonces, volviendo a eso, siendo un dragoneante, entonces mandaba al soldado, pero es que eran lo mismo, o sea, claro, era igual. Y mandaban y mataban o sea, y hacían eso. Entonces lleva como a lo mismo. Es que tú ves en una empresa en Colombia, ¿sí?, ese capatazo, ese administrador, supervisor, volviendo nada al personal, porque tiene que cuidarle los intereses y las utilidades al patrón, claro, ¿sí? Y le importa un pepino si la persona ahí se rompe una mano trabajando, pero es que tiene que trabajar las 8 horas, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Eso se da mucho en Colombia, ¿sí? Creo en estos 4 años que he vivido aquí nuevamente en España, siento que eso está llegando aquí, cosa que yo no viví antes. Cuando yo estuve del 2003 al 2012 que me fui, yo no sentí eso. Ahora, en los trabajos que he tenido, he sentido eso. ¿Sí? Pasa mucho. Que hay un capataz, así tal cual capataz, hijo de madre, y le parto aquí, porque son 8 horas de trabajo y usted no levanta la mirada y usted tal cosa. Pero eso pasa mucho, sobre todo lo veo mucho con gente incluso de países del mismo país.
sea, Sí. ver a un paisano como por tener un rango un poquito superior al tuyo, te machaca, te machaca, te machaca como si él fuese a heredar la empresa, como se dice aquí en España. Entonces, claro, ese punto de vista está bien, pero al final tiene que ver de dónde viene. Que vienes de la mierda, hablando claro. O sea, que vienes de la mierda y encima el que tienes enfrente, pasa mucho que el que tienes enfrente es colombiano, por ejemplo, pero es que si es español, o sea, cuando alguien extranjero, vamos a decir sudamericano, no vamos a decir la nacionalidad, tiene un cargo más alto que un español, hay conflicto, hay conflicto. El Porque español se enfada de por qué yo no y él sí, y el otro se realza de yo sí y tú no. O sea, sí, al final eso se ha visto bastante. es curioso. Lanzando otra vez las preguntas, vamos a hacer una pregunta bastante corta. Vale. Y la respuesta Corta. por parte de vosotros, Vale. igual, corta. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué está realmente en juego? La vida, ¿Vale? el ¿Lina? bienestar de todas las familias en Colombia, empezando por el cuidado de la tierra. Para mí eso no tiene negociación, eso tiene que ser un no rotundo. Hablan mucho quieren desviar el tema con la minería ilegal, que lo he visto mucho y eso me preocupa mucho más porque ellos no ven de que ya hay un problema interno, que es la minería ilegal que la tienen en muchos países, entonces minimizan el fracking, sabiendo que no entienden de que el fracking es mucho más dañino, más profundo, o sea, la minería ilegal, por así decirlo, es superficial y ya lo otro que quiere implementar Abelardo es algo ya para destrozar totalmente. Colombia, que es tan biodiversa y que es el segundo país más biodiverso del mundo, entonces no sé qué piensan, qué tienen en la cabeza diciendo que el petróleo, cuando ya hay otras maneras de sostener un país, que es que no tiene lógica seguir explotando la tierra, no comparto esas ideas. Entonces, para mí está en juego todo, la vida, todo está en juego. A mí me parece que sí, libertad y democracia. Cuando se pase lo que tenga que pasar, si gana Cepeda, que es lo que nosotros queremos, adoramos, la libertad y la democracia van a continuar. Tal cual le han endilgado a Petro que dictador, pero si estuviese en el gobierno de Uribe o de Duque, no había oposición. O sea, los aniquilan. Aquí Petro no ha mandado a aniquilar a nadie. ¿Sí? Y ese es Cepeda. O sea, aquí cabemos todos. Si precisamente para progresar, para avanzar, se necesita diferencia. No, Cepeda quiere continuar el legado de Petro. El legado de Petro. No, yo pelearía